juicio con que el evangelista San Lucas aparece en la carta a los colosenses es el médico amado. Más directa es la referencia que se hace en el Evangelio de Lucas, cuando se le presenta como testigo ocular de la vida del Señor. Es en el fondo como un pintor que está realizando un cuadro que representa toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Con estas ideas podemos dar un pasito más adelante, es pensar que San Lucas es de los 4 evangelistas el que mejor nos narra la vida de la Virgen. Podemos decir que es como el pintor de la Virgen. Y luego vamos a acudir a algunos testimonios de los siglos posteriores en la que se atribuye precisamente a Lucas ese oficio de pintor. Sería un pasaje, por ejemplo, de Teodoro el Lector, que es del año 530, y un poquito más posterior, ya en el 726, en el Tratado de las Santas Imágenes de Andrés de Creta, en plena controversia en la guerra iconoclasta, nos habla precisamente de ese oficio del evangelista. El diácono Esteban de Constantinopla, y ya estamos en el siglo IX, habla del icono de la Purísima Madre de Dios enviada por Lucas desde Jerusalén a Teófilo. Sin entrar más en esta cuestión, que nos llevaría a ratos y probablemente no nos llevaría a ninguna parte, de controversia histórica, hay una tradición en Oriente que se repite mucho, en la que se recuerda que cuando los discípulos de Jesús, después de Pentecostés, cada uno fue a evangelizar a lugares distintos de la tierra, que Lucas les pintó un cuadrito de la Virgen para que se llevaran como un regalo de la Madre de Dios y un recuerdo de ella. Lo que sí podemos decir es que el resultado es que en Oriente, en el Oriente cristiano, siempre se ha representado a la Madre de Dios bajo 3 tipos de modelos, que son los que diríamos modelos que son modos distintos de mirar a María Santísima. El objeto de este vídeo es explicarlos brevemente. El primero de ellos, es el primer modelo, la conocemos como la odilitria. Es el modelo en el que aparece la Madre de Dios con el niño en brazos, generalmente en el izquierdo, mientras su mano derecha señala y le muestra al espectador. Odilitria en griego significa el que muestra el camino. Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Probablemente este sea el modelo más antiguo de iconografía mariana y está muy presente en muchos antiguos iconos de la Madre de Dios, ya presentes en Palestina y, por ejemplo, en Egipto. A partir del siglo VI, Bizancio, y luego llegará también particularmente en Rusia, en el momento de la conversión del Rus a partir del siglo XI. Este mismo concepto y tipología se representa luego de otros muchos, vamos a decir, como submodelos, en el que siempre se representa a la Madre de Dios en ese sentido. En algunos se le designa como Quiriotisa, porque es la Virgen que se encuentra, que es como la Madre del Señor, de Quirios, o bien incluso como Basilisa, o sea, como representación de emperatriz. Como vestían las emperatrices en Bizancio, así se representa a la Madre de Dios. Por ejemplo, la coronación de la Virgen en el mosaico que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Hay un pequeño detalle que es interesante recalcar, que es que a veces la cara del niño aparece la de un adulto, como para manifestar más que Jesús es el Verbo encarnado y que por lo tanto es verdadero Dios y por lo tanto que es eterno. Un segundo modelo de representar esa que se llama las vírgenes de San Lucas, el primero sería la odilitria, como acabamos de señalar. Un segundo modelo es la que recibe el nombre de la eleusa. Eleusa significa ternura, o más bien la que mueve a la ternura o la que mueve a la misericordia. En este caso, la Virgen sostiene al niño, sus caras se tocan y el niño pasa por lo menos un brazo alrededor del cuello o el hombro de su madre. La escena fundamentalmente nos está mostrando como una estrechísima relación, un fuerte vínculo entre la madre y el hijo. El arte cristiano también ha desarrollado esa imagen, así como el modelo de la odilitria es más bien el modelo que conocemos como sede sapientiae. En este caso es todas las expresiones que conocemos como Virgen de la leche, Virgen de la ternura, bien porque la Virgen está amamantando, es otro submodelo que tendrá la eleusa en Oriente, lo que conocemos con el nombre de la galactrofusa,
O también pues la Virgen de las Gachas, la Virgen que está dando de comer en un cacillo los primeros alimentos sólidos a Jesús. El tercer modelo que vamos a presentar es el que es conocido como la Agiosotirisa, o sea, la abogada o la que intercede por todos nosotros. Generalmente se le presenta con los brazos abiertos pidiendo por todos los hombres. En muchos casos también se presenta con Jesús en su seno dentro de un círculo, como tradicionalmente se representa en los iconos. El nombre viene de la iglesia de Constantinopla, donde estaba depositada una urna santa, la Agiasoros, que contenía los vestidos de la Virgen. Bueno, esos tres modelos, Odigitria, Eleousa y la Agiosotirisa, tienen una serie de características, algunos elementos son comunes a todos ellos. Es interesante subrayar, por ejemplo, pues, que en todos ellos se representan, por ejemplo, las letras en griego de Mater Theos, Madre de Dios, como es habitual en el arte bizantino. Cada uno de ellos, decíamos antes, que presentan luego otros submodelos. Quería fijarme, por ejemplo, uno de ellos, que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocida también, es una Odigitria en el fondo, llamada también como Nuestra Señora de la Pasión, que en algunas representaciones el niño está en un movimiento abrazándose a la madre, como huyendo del horror, porque los ángeles le presentan los signos de la pasión. Si hay un elemento que es común en todos esos estilos, es lo que conocemos con el nombre de Maforion. ¿Qué es el Maforion? El Maforion es un velo o manto de tela grande, cerrado en el centro con un broche, que servía para cubrir la cabeza y los hombros de las mujeres nobles griegas, y por lo tanto tuvo un uso extensivo en todo Bizancio. Los iconos tradicionales representan a la Virgen con un Maforion de color rojo frambuesa, pero también aparecen otros colores. Por ejemplo, para recalcar su dignidad real se utiliza el color púrpura, o cuando se quiere destacar su maternidad virginal se usa el color escarlata, que es el color de las mujeres casadas en Siria. También el azul como color que simboliza la pureza. El Maforion puede llevar una orla dorada para remarcar su rostro y también tres cruces, una en el frente y otra en los laterales, en los hombros, y representan la perpetua virginidad de la Virgen María, indicando que María se mantuvo antes, durante y después del parto, se mantuvo virgen. Este Maforion de la Madre de Dios fue una de las reliquias más importantes asociadas a ella. El emperador León I la añadió en la iglesia de Santa María de Blanquerna, y allí estuvo hasta 1434, cuando un incendio asoló aquella región. Luego, después de la caída de Constantinopla, unos años después, toda aquella zona cayó en desuso hasta que en 1867 un grupo de peleteros ortodoxos compraron la parcela y volvieron a rectificar esa pequeña iglesia. Un último detalle de los muchos que se podían destacar de toda esta género de iconografía mariana se refiere a la cuestión del pie de Jesús y sobre todo a lo que se conoce como la sandalia colgante. Sobre este particular, algunos comentaristas optan por una interpretación más bien psicoafectiva, o sea, lo que decíamos antes respecto a la Virgen del Perpetuo Socorro, o sea, el niño acude a abrazarse a su madre y entonces en ese movimiento de escorzo hace que, en un cierto modo, la zapatilla se le escape. Quizás es más interesante otro tipo de explicación que es mucho más teológica. Si María, llena del Espíritu Santo, es el color rojo, simboliza la casa de Dios, Jesús se queda junto a ella, pues sus pies permanecen en casa. La sandalia, una simple suela, es signo de estar en casa que el pie descalzo remarca. Voy a señalar sencillamente dos iconos orientales muy conocidos. Uno es Santa María Salus Populi Romani, que se encuentra venerado en Roma, en Santa María la Mayor. Según la tradición, Santa Elena la trajo a Roma, aunque hay otra versión también consistente en la que el Papa San Gregorio Magno, y estamos en el año 590 después de Cristo, se la encontró a las orillas del río Tíber cuando este icono procedía de Creta. Fue colocado, he dicho, en la Basílica de Santa María Mayor y ha acompañado mucho la devoción de los papas, especialmente en grandes momentos, en las pestes de Roma, por ejemplo, hace 2 siglos, y concretamente nos será más también familiar porque el Santo Padre Papa Francisco ha puesto bajo la intercesión de Santa María Salus Populi Romani toda la pandemia del COVID. Una última alusión, nos referimos ahora a una antigua basílica, Hagia Sophia, o sea, la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, ese gran templo cristiano, por desgracia, ahora convertido de nuevo en mezquita,
en la que se encuentra pues allí algunas joyas en forma de mosaicos de representaciones sagradas, especialmente de la Madre de Dios como Kyriotisa, o sea, como Reina del Universo. Y podemos decir, pues efectivamente, que son también de los iconos más antiguos. ¿Por qué han desaparecido muchos iconos? Y este es el último tema que vamos a tratar. Pues sufrieron dos grandes momentos. Una, las controversias iconoclastas, especialmente en el siglo desde el 7 hasta el 9, en la que desaparecieron, en ese furor de destruir las imágenes, desaparecieron muchos de esos iconos. Y lógicamente, especialmente con la caída de Constantinopla en el año 1453, muchos de esos iconos famosos que aún se conservaban en Bizancio acabaron siendo destruidos y quemados. Vamos a pedir a la Madre de Dios que en el fondo decíamos, esos tres modelos, Heliousa, Agiosotirisa y Odikitria, son tres modos de presentar a la Virgen. Quizás pueden ser también tres modos para conducirnos nosotros hacia la Virgen.